Muy buenas de nuevo, queridos amigos del programa El Despertar. Les damos la bienvenida a un nuevo programa, el número 20, al cual le llamamos la farmacia o industria farmacéutica, vamos a decirlo así. Es una de las más nocivas industrias en formato multinacional y al mismo tiempo uno de los negocios más florecientes y más perpetuados en nuestro mundo. No exento de conflictos y en permanente opacidad con actividades de muy dudosa categoría y catadura moral, entre otras. Y entre esas otras está la persecución de competidores, o sea, aquellos que puedan, digamos, estar en contra de sus propios intereses, incluso llegando a eliminarlos sin ningún prejuicio ni escrúpulo. Otra de esas actividades, pues, es la intrusión en la industria alimentaria, en la producción de drogas, en el fomento de virus y muchas, por no decir todas las enfermedades pasadas, actuales y las que tengan que venir. Haciendo uso de la relación causa-efecto, es decir, la provocación de enfermedades, por ejemplo, de las cuales sacan provecho una vez manifestadas, pues crean sistemas de tratamientos y producción de medicamentos a mansalva por esta causa. Y estos sistemas de terapia suelen ser carísimos, a la par que ineficaces, llegando en muchos casos pues a mantener a los enfermos, más enfermos incluso, o a terminar con las vidas de estas personas, que como he dicho anteriormente, contrariamente a lo que sería sanarlas. Y esto pues debería ser el único propósito de la utilización de los fármacos. ¿Y qué decir de esos mismos medicamentos? Empezando porque todos tienen efectos secundarios y por ahora, como he dicho antes, mantienen más enfermas a las personas que que lo que pudieran sanarlas, ¿no? Por lo tanto, esto supone justamente lo contrario. Esta es una más y grave de las muchas situaciones a las que estamos expuestos los seres humanos en esta granja, laboratorio, cárcel, etcétera, que constantemente estamos padeciendo por la ley del sí o sí y porque es lo que interesa. Curioso, ¿verdad? Cada vez que oigo a alguien mencionar esa frase, es lo que interesa, se me enciende el pelo. Perdónenme, pero no es nada en contra de las personas, pero sí que personas que pueden ser víctimas potenciales digan que esto o aquello interesa o no interesa sin saber a lo que realmente se están refiriendo. Y digo esto porque lo he escuchado en boca de muchas personas y siempre es utilizada como una sentencia dogmática, como si se tratase de un recurso justificativo de todo tipo de situaciones, de categoría atroz, que van precisamente en contra de la humanidad y también, por ende, del planeta entero, como si fuera un ejemplo a seguir y el cual debemos de acatar sin rechistar. O sea, justificado, acatado y respetado, pero totalmente en contrario a nuestra vida, a nuestro bienestar, en este caso. Curiosamente también, porque al ser dicho por personas que son, como he dicho antes, perjudicadas, me deja una amarga sensación por ser esto un auténtico y lamentable contrasentido. Y a veces, tras escuchar la mencionada frase, les pregunto a algunos de ellos: ¿sabes quiénes son a los que le interesa algo así?
Digo algo así en este caso por el tema que estamos hablando, pero de los otros también, ¿eh? ¿Sabes cuántos individuos son esos interesados? ¿A esos que les interesa? ¿Eres consciente de que a nosotros no nos interesa en absoluto su propio interés por lo ajeno que es a nosotros? ¿Te has parado a pensar en la cantidad de personas que somos en este mundo? Más de 7.000 millones ya. Y que de esos 7.000 millones somos mucho más lo que los no interesados que esos otros. Y no somos los menos interesados en mayor cantidad en que sucedan ese tipo de cosas permanentemente. ¿Qué hacen los gobiernos con estas cosas habitualmente? ¿Qué hacen los gobiernos? Obedecer a los amos, ya que gobiernan por y para ellos, bajo sus mandatos y sus órdenes. No gobiernan para nosotros. Y eso está muy claro, el que no quiera verlo, que se lo haga mirar y que se esfuerce un poquito, ¿eh? Porque está claro el tema. No son tantos como nosotros, pero gozan de una estructura perpetua, infiltrada en nuestras vidas, por la que se permiten hacer tantas atrocidades, aunque haya que matizar que está saliendo cada vez más al descubierto todas estas atrocidades. Y no porque lo diga yo u otras personas, sino porque cada vez hay más evidencia de ello. Y como he comentado en los programas anteriores, tanta mentira no se puede ocultar. O sea, el calibre de esas mentiras y la cantidad es tan apabullante que ni siquiera para ellos pueden ocultarlo. Muchos de nosotros seguimos sin tomar conciencia de estos hechos, aun viéndolos, ojo, porque los podemos ver. Y estamos padeciéndolos también, a través de amigos, familiares, conocidos, vecinos, etcétera, etcétera. Pero es altamente obvio que no nos interesa para nada, porque aún prevalece el no saber como principal maná de la felicidad. Ignorancia, el maná. Somos felices, qué alegría. Y me pregunto al mismo tiempo, ¿qué felicidad y qué es realmente esa felicidad? O sea, ¿a qué felicidad se refieren realmente? No lo sé, yo no la veo por ningún sitio. La veo muy poco. ¿Dónde puede estar esa felicidad? Es que es tan poca cosa el asunto de la felicidad para que sea tan baja su importancia. O sea, parece ser que no le mencionamos en absoluto. Si hasta entre nosotros mismos nos la alegamos, parece aparentemente apropiado siguiendo el dogma de no tengo tiempo. Hay tiempo para otras muchas cosas, pero para este tipo de cosas no. Para la observación, para todo, ¿no? Y no tengo tiempo para chorradas como estas que les voy a relatar a continuación. Ser feliz, ser buena persona, ser digno y soberano, disfrutar del amor. Que también hay que conocer el amor, por supuesto, el amor verdadero, estoy hablando. Apreciar la vida por lo que es en realidad. Estar sano a todos los niveles. Y uno de ellos, la salud, es el tema que tocamos en este capítulo. Reírse con alegría, pasárselo bien, sanamente, eso sí, no a costa de nadie. Convivir en armonía, tener empatía hacia los demás, o lo demás. No confundir la empatía con la adoración, cuidado con eso. Estar cuerdo, reflexionar, autoanalizarse con respeto a uno mismo y a los demás. Luego ser consciente. Para estas cosas, estas mariconadas no hay tiempo.
pero para estas otras, sí. Para todas estas divinidades que les voy a relatar a continuación. Ser borrego y pusilánime. Ser obediente, acatar todo por muy mal que pinte, aceptarlo sin más. Hacer daño y quedar por encima de los demás a costa de lo que sea. Ahora, siempre que haya ventaja, siempre desde la ventaja. Ser servil a cualquier causa. Si le perjudica a otros y no a uno mismo, ¿qué importa? Formar parte de sectas, partidos políticos, etcétera, pero no estar de parte de la raza humana, que es, a mi entender, ya es un tema particular, ¿no? Que es de la parte de la que debemos estar y no apartarnos de ella. O sea, de nosotros mismos. Matar a otros, por ejemplo, ¿no? Sin saber por qué. Como por ejemplo aceptar ir a las guerras, que son de otros y que no nos benefician en nada. Y no nos dejemos engañar con las guerras, ya lo he dicho en otro programa. Puede ser del patriotismo y tal. Porque hay que tener un sentimiento empático con la humanidad. Ese para mí sería el sentimiento ideal de unidad. No meterse en un uniforme, cargarse de armas para matar a gente de la misma raza y especie que somos nosotros. Inducido por otros, eso sí. Les vuelvo a recordar de otros programas el campo abonado que es este mundo. Y ese no ha sido bueno por nosotros, ni lo es. No nos vengamos arriba pensando que todo lo hacemos mal y que somos lo que son ellos. Aunque no lo quisiéramos ser, tendríamos que estar muy convencidos y muy unidos para parar esto. Otra lindeza más que les cuento. Esperar a que vengan a salvarnos gurús, dioses, guías, líderes, mesías, como quieran llamarlo, me da lo mismo. Eso es algo que no va a suceder. Todo el que venga con una etiqueta de ese calibre no deja de ser uno más de los contrarios y que perpetúa ese dominio de esos contrarios. Para esas lindezas y otras muchas más, de peor calaña, sí se tiene tiempo. No para reflexionar, no para sentirse en el lugar idóneo de la situación y tomar una serie de decisiones responsables y soberanas. Pero para estas cosas sí. La calidad de vida, pues brilla por su ausencia. Esto no lo van a ver tus ojos o los míos. Más bien, estamos hablando del cambio, ¿no? De un cambio, de un despertar, que está muy próximo, aunque no lo parezca. Está ya, poco a poco, pero está. Más bien estaremos muertos. Que vengan otros a hacerlo, o les pasará a otros. Pero ¿cómo vamos a morir en esta vida? O sea, ¿en qué forma, no? Llega un día y zas, se acabó. Tras unos cuantos años más o menos bien, o retomando el tema farmacéutico, padeciendo lo indecible, como está ocurriendo con muchas personas, tanto de nuestro entorno como de otros lugares. ¿En qué me baso? Pues enfermedades como el cáncer, leucemia, arteriosclerosis, sida, diabetes, Alzheimer, enfermedades víricas, cardiovasculares, lo que quieran. Tenemos una lamentable y penosa variedad de ellas. Y si no, habrá más. En esa vida,
sobre todo cuando vamos teniendo una edad, pues vamos empezando a realizar incontables visitas a los médicos en una cantidad enorme de personas que a partir de cierta edad, como he dicho, están tomando diariamente una colección de pastillas que es infumable. ¿Les curan o no les curan? No lo sabemos. Les paran algunas cosas que van teniendo y les van agravando otras. Y estas dosis, estos menús de pastillas, como si fueran lentejas, alubias, pipas, lo que sea, les van acompañando hasta el final de sus días aquí en este planeta. Y como digo antes, y pregunto, ¿acaso les curan? ¿Qué va? De ninguna manera. Parece más importante es que la comida o el agua que tomamos. Una vez empezando, ese camino ya parece no tener fin o que se pueda salir de él, si no sea a través de la muerte en este mundo. Por el contrario, hay medicina natural, pero esa es tabú, está prohibida. Oficialmente está prohibida. Hay muy pocos médicos, aunque haya ya unos cuantos, que se decanten por ella. Y aunque se sabe que es más efectiva, no tiene ningún apoyo oficial, ni de la medicina o ciencia oficial, ni de los gobiernos, ni estamentos públicos, ni siquiera de los doctores públicos. Tanto esa medicina natural como los propios métodos naturales de curación son más efectivos. ¿Y por qué? Pues una respuesta muy sencilla. Y esto está dicho científicamente también, de las personas que se dedican a estos temas. Y no son mancos en su conocimiento. Es que no tienen efectos secundarios, ni elementos químicos que dañen al individuo. Eso sí, en este apartado hay que decir que evidentemente cada tratamiento con su enfermedad, ¿no? O sea, es decir, no todo vale para todo. Hay matices, hay tipos y muy variados y que se aplican a las personas también. Pero volviendo a las medicinas oficiales, cogemos un prospecto de cada caja y asusta, ¿eh? Los efectos secundarios, lo que pueden producir, más lo que no nos cuenten. Más luego que no todo vale para todos. Algunas personas han padecido esos efectos o ese secundarios y primarios por una mala praxis, falta de análisis, de estudio de esa persona y de su enfermedad y también de su posible rechazo, alergia, en fin. O sea, un riesgo, permanentemente un riesgo. Llevando el tema de la medicina natural y a los que se dedican a ella, ha habido y sigue habiendo persecución contra esas personas. Y algunos han sido asesinados incluso. Es penoso. O les han arruinado la carrera, se han tenido que ir no solamente de la ciudad donde estaban, sino de su propio país, para poder seguir ejerciendo y ayudando a la gente de verdad. Vergonzoso. No hay para dónde pillarlo. En el caso del cáncer, los métodos empleados como tratamiento, además de caros y altamente costosos, son devastadores. En una estadística hace unos años, hace muy poco, esos tratamientos acaban
con el 90% de los pacientes. Luego es devastador, como estaba diciendo. Tratándolos a base de quimio y radioterapias. Tratamientos altamente invasivos y destructivos, luego nocivos para la salud de las personas. Pensando en este caso, imagino un hermoso bosque, el cual es acuciado por una plaga. Esta plaga se va extendiendo y se va a actuar contra la plaga. Y en lugar de erradicar esa plaga con métodos naturales apropiados y ajustados al problema en sí de la plaga o que genera la plaga, llegan unos eruditos allí unos eruditos muy puestos impunemente allí y rocían ese bosque con napal. ¿Extermina la plaga? Efectivamente, misión cumplida. Pero también exterminan el bosque con todo su contenido. Sus plantas, los demás animales y hasta su aire. Y todo lo bueno que genera ese bosque al hábitat en general queda exterminado. Y lo que quede en pie, entonces, perece sí o sí, aunque sea más tarde. Dado el irreparable daño causado al mismo, y el cual ya no tiene vuelta atrás. No se va a recuperar. Ha sido exterminado. Extrapolando esto al cuerpo humano, con la quimioterapia o radioterapia, la aparición del cáncer tiene que ser tratada según la medicina oficial, destruyendo tanto las células malas como las buenas, ya que el método que se utiliza es invasivo, destructivo y totalmente nocivo, y va eliminando células, tejidos, órganos, todo lo que pille, atacando gravemente con unos daños que pueden ser irreparables al sistema inmunológico, sistema por el cual nosotros ejercemos sobre nosotros mismos la autocuración. ¿A esto se le llama curar? Pues no, de ninguna manera. Ninguna lucha se gana desmembrando y machacando al individuo, haciéndolo débil, porque evidentemente el enemigo solo tiene que esperar para acabar de rematarlo. El cáncer no es explicado cómo se origina. Tiene mucha gracia. Irónicamente, claro. Gracia en sí ninguna. Se dice que la célula se independiza, engorda y es cancerígena. Y no se dice por qué. O sea, es tan difícil decirle a la gente por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene? Se sabe que el cáncer es un hongo. Y que ese hongo se llama cándida. Todos los enfermos de cáncer, muertos o enfermos, o convalecientes, mejor dicho, tienen cándida. Pero eso no se lo dicen. La cándida es un hongo, como he dicho antes. Y el hongo, para subsistir, vamos a ver en este caso en el cuerpo humano, necesita crear un entorno ácido o aprovecharse de ese propio entorno ácido. Y a partir de ahí lo va dañando todo.
Esto está explicado por científicos muy importantes en medicina alternativa, como pueda ser el doctor Gerhard Hammer o el doctor italiano Tullio Simoncini. El principio de la medicina es prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que mantener el cuerpo sano, mediante actividades, mediante la alimentación, es decir, vigilarse la salud para estar sano, para no crear situaciones como por ejemplo la acidez. Pero aparte de eso, aparte de si comemos bien, mal, mejor o peor, si somos maltratados, si estamos siendo envenenados ambientalmente, a través de las estelas químicas, que ya hemos hablado de ellas, con sustancias que van fumigándonos en el aire, y esas sustancias las respiramos, van a la tierra que se cultiva, van al agua que bebemos, luego las estamos comiendo, respirando y bebiendo. Y bien, no explicar las cosas y luego no querer saberlas, por una cosa es que no te las expliquen oficialmente. Hay personas que se dedican a eso, a explicarlas. Hay personas que trabajan materias y disciplinas en las que explican por qué se hacen esas cosas y cómo se pueden solucionar o tratar. Luego, como esto no oficialmente es así, misión cumplida. ¿Por qué? Pues para ellos gana el negocio, su negocio. Gana el monopolio de la incontenible morbosidad. Ganan ellos con sus multinacionales, con su insaciable avaricia y ansia de poder. Mientras nadie les aparte de ese poder, o sea, nosotros, siguen ahí y no se van a ir. Se puede hacer, pero hay que hacerlo. En esa avaricia de poder, pues podemos hablar también, pasamos al tema de la droga. La droga salió de laboratorios multinacionales, muy conocidos, algunos de ellos. Es decir, de aquellos que se dedican a la industria farmacológica. Esos grandes trusts son muy conocidos en todo el mundo. Antes de hablar de capos, de cárteles, de camellos, de mafias de la droga, etcétera, en origen existió la famosa ruta del opio, de donde se empezó a importar a Europa esas plantas alucinógenas. Y se elaboró la droga con sus variantes, con muchas de sus variantes, que llegan hasta nuestros días hoy. Y eso no fue hecho por mindundis de poca monta o traficantes de camino con 4 trapos. Eso tiene una estructura ya creada hace mucho tiempo. Bajo la tapadera de la elaboración farmacéutica se fabrica también la droga. Podrán ustedes entender que la misma catadura moral que se utiliza para fabricar drogas también se usa para fabricar medicamentos. ¿Doble moral? ¿Qué va? Triple o cuádruple, como poco. Negociazo por todo lo alto. Se fabrican drogas para manipular, enfermar y destruir seres humanos, y también fármacos para maltratarlos de los efectos causados, y al mismo tiempo al resto de las enfermedades se les aplica el mismo parecido protocolo. Es un negocio que se abastece por un lado y por otro. Por un lado, se cultiva el campo con esta bazofia, esta basura, y luego se sigue retroalimentando con la solución a la bazofia, que es más basura.
y que no termina de curar a las personas. No importamos absolutamente nada. No lo olviden. Dejen de confundirse con estos temas. Y si no, les pregunto, ¿para qué sirven los efectos secundarios de los medicamentos? ¿Para qué? ¿Por qué las bebidas, por ejemplo, llevan alcohol? Si el alcohol, además de ser nocivo para la salud de un ser humano, estropea el sabor notablemente de las cosas. Un caramelo del sabor que sea, por ejemplo, si lleva alcohol, pierde su sabor original. Luego es dañino, además, por el alcohol. O un bombón de trufa muy rico, muy sabroso, se le ha echado alcohol, ya sabe a otra cosa. Muchos podrán decir que les gusta el alcohol y que la bebida es mejor así. O sea, si no tiene alcohol, no tiene gracia. Y entonces, ¿por qué no te vas directamente a la farmacia? Compras el alcohol allí y puedes disfrutar directamente del alcohol puro. ¿Para qué utilizar compañías? ¿Para autoengañarse más? El cuerpo es sabio. Los primeros tragos de alcohol, así como las primeras caladas a un cigarrillo, son insoportables. Y recuerden que esas cosas nos hacen mucha gracia. Porque cada individuo que lo experimenta, empieza con ello, lo pasa mal. Y los demás se carcajean. Resulta esto un alarde. Porque nos hace más adultos. Como más elaborados. Es decir, ni más ni menos que más gilipollas. Porque somos captados para el negocio. A partir de esos momentos. Ese negocio lo perpetuamos y lo hacemos duradero también nosotros, con nuestra actitud, con nuestra toma, aceptación, nuestra interacción con ello. Somos más gilipollas, aunque pase no sé por qué, porque seguimos haciéndolo, porque lo hacen otros. Y en muchos casos, estos pasatiempos, entre comillas, nos los llevamos a la tumba. Lo mismo pasa con las drogas, quizá más pronto que con las otras cosas, pero es igual, el daño está ahí. Enhorabuena, todos contentos. Por un lado, los recién ascendidos a la mayoría de edad prematura, como he dicho, o sea, esa, ¿cómo decirlo, no? Hombría que da, o realización, vamos a decir así, absurda como persona, que parece que nos avanza en la mayoría de edad, como decía antes. Y por otro, también contentos los creadores de la miseria vital, forrándose de poder y dinero, descojonándose del poder que adquieren sobre nosotros y que mantienen o amplían, y también sobre los que vengan detrás, no lo olviden. Tampoco los que estamos aquí ahora somos los primeros. Ha habido anteriores a nosotros y habrá posteriores, lamentablemente. Y esto no es ningún orgullo ni ninguna honra para ninguno de nosotros. Pero claro, eso es lo que interesa. Y no te preguntes nada, no lo cuestiones. Obedecedme, esclavos. Por último, y también bastante lamentable, aunque hay más cosas, la intromisión de la farmacia en la industria alimentaria. Una más de las asociaciones perniciosas con las que invaden nuestra salud. Es decir, a través de las necesidades básicas que tenemos, como es la alimentación, utilizando químicos nocivos en los campos, en las carnes, en los líquidos, agua, refrescos, etcétera,
fabricando alimentos transgénicos que son nocivos para nuestra salud, para el ser humano, contaminando ríos, mares, la atmósfera, etcétera, etcétera también. Constantemente violan el estado natural de nuestras necesidades básicas para medicarnos con sus mercancías nocivas. O sea, ahí está la causa primero y luego el efecto a continuación. Y además siguen creando una infinita variedad de cabronadas en todos estos sentidos que no parecen tener fin. Y nosotros lo pagamos por ambos lados. Por un lado, con nuestro trabajo, impuestos, etcétera, etcétera, y mediante la herramienta esclavista llamada dinero. Por otro lado, en segundo lugar, haciendo de cobayas aborregadas sin conciencia de lo que nos cae encima, sufriendo como nadie las consecuencias y arrastrándonos con nuestra ignorancia felicidad maná. Antes comentado. En definitiva, es hora de decir ya basta. Espabilemos de una vez. Solo nosotros podemos salvarnos. Primero de nosotros mismos y a continuación de ellos. Es cuestión de enfocar nuestros pensamientos hacia la auténtica realidad, porque no hay otra forma de verlo. Muy bien, señores, eso ha sido todo. A continuación les voy a poner la canción del disco del Despertar, La Llamada, en la que José Manuel Venero dedica esta canción a su padre con todo su cariño y que también espera que les guste.
Bien, queridos amigos, y eso ha sido todo por hoy. Una vez más, les dándole las gracias por su atención y por estar con nosotros, les invitamos a que acudan al siguiente programa donde les esperaremos gustosamente. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.